buenos días a todos. Recuerden la excelente noticia, empezando hoy la semana. Hoy es el primer día de la semana, es que estamos vivos, tenemos vida, y si tenemos vida es gracias a Dios. Y que si usted pone atención todos estos minutos en lo que va a escuchar, que es palabra del Señor, su vida corre el riesgo de ser transformada a imagen y semejanza de quien lo creó, es decir, de Dios. Así que una buena palabra, una gran bendición va a ocurrir en su vida si usted abre su corazón. Así que vaya a su Biblia, al Evangelio de Juan, al capítulo 17, de los versículos 21 al 23, donde dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu corazón desea que cada uno de los que te escuchamos el día de hoy podamos tomar esta palabra, comprender esta palabra, creerle a esta palabra y aplicar esta palabra a través de tu Espíritu Santo, porque Cristo está en nosotros. Así que seguramente lograrás, Señor, el efecto deseado. Padre, te pido que nada ni nadie nos interrumpa, nos distraiga, que nada ni nadie, Señor, quite la atención que podamos llegar a tener en estos minutos en tu palabra. Santifica este momento a través de tu Espíritu en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, y amén. Cuando hablamos de la unidad y lo mencionamos en un ambiente de gloria, como acabamos de leer en este texto donde Jesús está hablando con su Padre, podemos decir: esto es posible, el que sean uno. En el caso en el que nosotros y cada uno como iglesia y en nuestras familias vamos a poder entender que la mejor manera de vivir es la que el Señor hoy nos enseña, que es vivir en unidad. Pero a menos que lo vivas en un ambiente divino, en un ambiente celestial, es como lo vamos a poder lograr. El resultado será entonces iglesia más Cristo igual a uno, familia más Cristo igual a uno. ¿Decimos amén? Amén. Y si estamos hablando de uno, si estamos hablando de unidad, tenemos que entender cuál es el concepto, cuál es la definición de la palabra unidad. La definición de la palabra unidad es la siguiente: es la propiedad de todo ser, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede ser dividido sin que se altere o destruya su esencia. En otras palabras, cuando hablamos de unidad, usted ve a su cuerpo. Eso es una unidad. A menos que se destruya o se altere, se rompe esa unidad. ¿Me explico? A menos que te mochen una mano, pues entonces ya no está unida a ti, ya no hay unidad. Lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia, el Señor nos ha llamado para vivir en unidad, en Cristo el Señor, unidad cristiana Adonai. Pero no solamente es nosotros, esta parte de la iglesia, sino con todo el cuerpo, o la parte del cuerpo que nos corresponde, como es lo que estamos haciendo a partir del viernes, con las otras iglesias, con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos vivir en unidad, para que entonces la gloria de Cristo pueda ser. Eso es de la única manera en que se puede entender y se puede vivir lo que Cristo es.
Dice, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. El cuerpo, ¿cómo debe estar? Unido, tiene que vivir en unidad. Y ese cuerpo vive en unidad, la iglesia vive en unidad, si en su casa, en su familia, hay unidad. Cuando la familia está completita, dices, bueno, por lo menos está unida, están todos juntos. Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero cuando alguien se separa, cuando alguien no está, no sé quién no esté de su casa, no sé quién no esté de su familia, dices, aquí falta algo. Esa pasión, ese pensamiento quiero que se lo graben en sus corazones. Unidad significa un todo sin que falte nada. Cuando falta algo, ya se rompió la unidad. Si la esencia es decir familia, deben de estar todos los miembros de la familia. Si decimos la unidad es, estamos hablando de iglesia, deben de estar todos los miembros de la iglesia. Si no, no se ve esa unidad. Y esta unidad, la verdad, es muy difícil. La verdad es que es imposible si lo hacemos bajo un esfuerzo humano. Porque cada uno de nosotros se trata de relaciones humanas, de relaciones personales. Y si cada uno de nosotros somos diferentes, diferente manera de pensar, de ser, etcétera, etcétera, el ponernos de acuerdo y estar unidos y en armonía, pues creo que la mayoría podemos entender que por nuestro solo esfuerzo, esto no se va a dar. El único que puede lograr la unidad, el único que puede permitirnos estar juntos y en armonía, tanto en el hogar como en una iglesia, en la parte del cuerpo que nos corresponde a nosotros, es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos aspirar, desear tener unidad. Necesitamos pensar en esa unidad como iglesia, partiendo de esa unidad en el hogar. Las dos cosas tienen que estar complementándose una con la otra. Dios nos ha prometido que este pacto va a ir sobre 1000 generaciones, que va a empezar por tu casa y que va a seguir en tu casa. Solamente te dice, si tú me obedeces y si tú me amas, todos los días de tu vida, el pacto de Dios se cumple a cabalidad. Cuando tú lo crees en tu corazón, entonces tú empiezas a vivir, pero no bajo tu fuerza, no bajo lo que antes eras de llegar a Cristo, sino bajo ahora esa presencia de Cristo en ti, operando a través de ti, para que las cosas se den. Para lograr esa unidad, el Señor nos va a enseñar el día de hoy mediante 4 puntos muy importantes que debemos saber y debemos de comprender y llevar a cabo en nuestras vidas. Lo primero, vaya usted por favor a su Biblia, a el Evangelio de Lucas, al capítulo 4, versículo 32. Lucas 4, 32. Y dice así: y se admiraban de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque su palabra era como era con autoridad. Lo primero que debemos hoy saber para ir logrando la unidad, tanto como cristianos en la iglesia como en nuestra familia, es que de aquí en adelante puedas entender que tu palabra debe de ir con autoridad, una autoridad que te permita afirmar lo que dices, respaldar lo que dices y que pueda verse con hechos. Aquellos afirmaban esto porque lo veían a él, veían no solamente lo que hablaba, sino que veían lo que él hacía. Y todos podemos entender que esa palabra puesta en la boca de nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, no había nada que la detuviese.
Y para poder entender esto, en el versículo 36 nos dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Había echado unos espíritus de maldad. Y dice, ¿quién es este hombre cuya palabra tiene tanta autoridad y tiene tanto poder? Estaban maravillados de lo que estaban viendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta entonces, ¿quién le daba esa autoridad? ¿Y quién le daba ese poder? Pues todos sabemos que es el Padre, nuestro Padre Celestial. Y entonces la pregunta viene para nosotros: ¿ahora quién nos da esa autoridad y quién nos da ese poder? Y la respuesta también la encontramos en la Escritura. Vaya usted a 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Y nos dice así: si alguno habla, repito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que dice, si alguno habla, hable, pero conforme a las palabras de Dios. ¿Quiere decir que voy a estar recitando la Biblia todo el tiempo? No. Quiere decir que Dios te dice: necesito tener intimidad contigo, necesito renovar el espíritu de tu mente, necesito que mis pensamientos toquen tus pensamientos, para que las palabras que existan en tu mente sean las palabras que yo te esté dando. Y conforme a mi palabra que yo te he dado, eso es lo que tú vas a estar hablando todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitas una autoridad. Todo el tiempo necesitas poder en esa autoridad. Y a menos que tú estés en intimidad conmigo, podrás hacerlo y lograrlo. Porque hay una gran diferencia entre la autoridad y el poder terrenal y entre la autoridad y poder divino. La autoridad y poder terrenal muchas de las veces es impuesto. Bueno, pues porque es el pastor. Bueno, porque es el maestro. Bueno, porque es el jefe. Bueno, porque es el esposo. Bueno, porque es esto. Ya, es alguien que está liderando y tiene autoridad. Y sí, sí la tiene. Pero normalmente la autoridad terrenal lo único que ocasiona es dolor, aflicción, oprime, asfixia, y no ocasiona el logro deseado. Cuando tú utilizas esa autoridad meramente terrenal, carnal, cuestiónate un momento en este día, de las veces que has hecho eso. Si es que todos los días lo haces, bueno, pues todos los días te vas a evaluar. Cuando utilizas esa autoridad terrenal de parte tuya nada más, a lo mejor, en el mejor de los casos, alguien te hace caso. Alguien te dice, bueno, ok, voy a hacerlo. Pero en el fondo de ese corazón, lo único que estás haciendo es dañando, lastimando y ocasionando rebeldía en ese corazón. Te aguanta una o dos, pero 3 o 4 ya no. Papás, amén. Amén. Esposos con esposas, amén. Amén. Uno que otro. Las esposas con los esposos, amén. Los traen bien cortitos. ¿Cuál es tu autoridad? A lo mejor estás diciendo, pues la verdad es que la autoridad que tenemos es terrenal. Es autoridad. Ahora, te estoy diciendo en el caso que tú la usas, cuando es usada sobre ti, que es terrenal también, ¿qué te ocasiona? Entonces, agua pasa por mi casa, Cristo de mi corazón, enséñame hoy. Si yo no soporto algo así,
¿Cómo pretendo que usando lo mismo, a quien dirijo mi autoridad, lo puedan soportar? Por eso no hay resultados. ¿Decimos amén? Amén. En cambio, la autoridad divina viene con sabiduría y viene con amor y viene con el poder de Dios. Se usa específicamente en el momento correcto, en el momento adecuado, a la persona adecuada, con las palabras adecuadas, con la actitud adecuada, pero sobre todo con la autoridad y el poder de Dios. Es un ambiente divino que estás creando con tus palabras, y todo lo que dices es porque has estado en intimidad con Dios permanentemente. Tus pensamientos son los pensamientos de Dios, y en base a esos pensamientos Dios encuentra ese cauce en ti para poder hablar todo el tiempo del tema que sea. Usted tiene que entender que el que está en Cristo tiene que ser alguien con autoridad, para que todo lo que hable tenga poder y tenga un efecto de acuerdo a la voluntad de Dios. La autoridad y el poder, sin Dios el hombre no lo sabe usar, pero la autoridad y el poder de parte de Dios, ese sí causa un buen efecto. ¿Decimos amén? Alguien me decía en el Facebook, alguien que contacté que ya tenía mucho tiempo, me dice, siempre me acuerdo de las palabras de un doctor, que ya me puso mi nombre, que una vez que le dije que estaba preocupada y que yo le contesté, pues ocúpate. Así de sencillo, y se le quedó en su mente, y eso lo utiliza toda su vida. Dice, usted fue el mejor padre espiritual, que con firmeza me enseñaba y que lo podía sentir como las espinas de una planta, pero con la suavidad de una rosa. Dice, qué bonito. Ese es el arte que hace Dios. Cuando viene la autoridad de Dios, te va a incomodar, porque empieza la lucha, la carne contra el espíritu. ¿Por qué? No, mañana sí, y empiezo con todas las justificaciones y pretextos para allá y para acá. Esa es la lucha en donde el espíritu está obrando contigo para que decidas despojarte de de ese ser anterior y pases a ser una nueva criatura. Cuando empiezas ese proceso de nueva criatura, le das paso a la autoridad y el poder de Dios, y entonces, donde quiera que te pares, dicen, ese hombre o esa mujer me maravilla, habla con una autoridad. Bueno, me está diciendo hasta de qué me voy a morir y yo me estoy riendo. Me está diciendo que qué bárbaro, qué mal soy, qué mal estoy, pero me siento bien. Me incomoda, pero me siento bien. ¿Usted ha sentido eso de parte de Dios? Amén. Yo todos los días. Porque todos los días es una batalla, todos los días tenemos que estar viviendo eso. Y esa es la autoridad, esa es la diferencia entre una autoridad terrenal y la diferencia con una autoridad divina. Si tú quieres, o si todos queremos lograr la unidad en la iglesia, tenemos que hablar con la autoridad divina, con el poder divino. Si tú deseas la unidad en tu casa, ¿cuántos desean unidad en su casa? Amén. Entonces tienes que usar autoridad divina. Si hoy el Señor está redarguyendo tu corazón, hazle caso, no te resistas. Si te estás resistiendo, ya detectaste algo, se llama orgullo. Y entonces vete directamente ahí y truénalo, quebrántalo. Y entonces dice, Señor, en la escuela de la humildad es donde quiero estar todo el tiempo, reconociéndote a ti como mi Señor. Tú eres el que tiene razón, yo no. Para que entonces yo ceda a ti y sea tu autoridad y ya no la mía. Es que a mí me enseñaron a decir así, pues olvídate de lo que te enseñaron. Es que allá el maestro me aventaba el borrador, pues yo también aviento el borrador. No, eso no es autoridad, eso es bullying, ¿no? Ya actualmente. Es que a mí me enseñaron a usar estas palabras. No las puedo decir, obviamente. Es que a mí me dijeron que así debía de ser, para que entendiera el hombre, que no se te escape, o la mujer. No, así no es.
La autoridad divina es muy diferente. Y cada uno debemos entender esto y debemos usarla, porque todos somos miembros de un cuerpo y Dios nos está llamando a buscar esa unidad para poder estar unidos. Con lo que vamos a terminar el día de hoy y que vamos a ver de parte de Dios lo que Él de cómo nos desea ver. Pero para ello necesitamos, en primer lugar, haber entendido que lo que necesitamos es autoridad. Cuando tú tienes autoridad de Dios es cuando empiezas a ver lo extraordinario. Cuando tú usas tu autoridad terrenal, empiezas a ver lo ordinario. Y el ordinario, digamos que más o menos lo hace 50 bien, 50 mal, y creo que a nadie satisface. Pero si tú quieres un resultado perfecto, maravilloso, que es la unidad, empieza a usar la autoridad divina que solamente Dios da. Por eso se maravillaban de ver a Jesús, se maravillaban de la doctrina que Él enseñaba y se maravillaban del poder de esa palabra que Él usaba. ¿Decimos amén? Amén. Lo segundo, si tienes esa autoridad de parte de Dios, necesitas saber o sentirte capaz de poder usarla. Buenas noticias, Dios nos capacita para eso. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. Unidad de la fe, de lo que creemos y le creemos al Señor, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia toda clase las artimañas del error. Dios capacita a su cuerpo, Dios capacita a su iglesia, y nos está diciendo que a unos les da una cosa, a otros los capacita en otra función, a otros los capacita en otra función. Todo esto, toda esta capacidad que Dios nos dio, lleva un fin, el de edificarnos, es decir, el de bendecirnos, para que me entiendan más sencillamente, el de bendecirnos los unos a los otros. Lo que tú tienes yo no lo tengo, tú me lo das. Lo que yo tengo yo te lo doy. Y así nos vamos edificando de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Ese es el fin. Para que todos, al estarlo poniendo en práctica con la autoridad y el poder de Dios, con la capacidad que Dios nos da, no con el talento humano que tenemos, entonces podamos llegar a la unidad de la fe para poder decir: Cristo es mi Señor, Cristo vive en mí, a Él sea toda la gloria y la honra. Estamos seguros que estamos haciendo su voluntad y lo estamos haciendo para gloria y honra de Él. ¿Decimos amén? Y entonces la iglesia empieza a caminar. En la casa, ¿qué sucede? En la casa también. El Señor tiene un plan perfecto en la casa. Puso al esposo, puso a la esposa y puso a los hijos. Cada quien tiene un papel determinado por Dios, una función determinada por Dios. Cada quien tiene autoridad y poder de parte de Dios, y cada quien, de acuerdo a su función, tiene la capacidad de parte de Dios. El hombre, que es la cabeza del hogar, dice que esté sujeto a la cabeza que es Cristo. ¿Para qué? Pues para que le dé la sabiduría, para que le dé la capacidad de poder liderar su hogar bajo el poder y la autoridad del Señor, y la capacidad que Él le da como hombre, como cabeza, como líder, como protector, como proveedor de esa familia. Y a la mujer le da esa autoridad también, necesita poder de parte de Dios, y le da la capacidad para ser la ayuda idónea. Y entre los dos puedan gobernar adecuadamente su casa, sus hijos reciben el ejemplo de ellos, y los hijos se encargan de obedecer y de honrar a sus padres. Decimos amén. Bajo ese complemento de parte de Dios podemos ver unidad, y eso puede hacer funcionar adecuadamente una iglesia y puede hacer funcionar adecuadamente una familia. Cuando esto se rompe es cuando se pierde la unidad. Cuando lo estás haciendo en tus fuerzas,
cuando lo estás haciendo bajo tu pensamiento, es cuando no encuentras unidad por ningún lado. Cuando dice que el versículo 15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En la parte anterior a ese versículo, a ese capítulo, en el capítulo 3, versículo 16 de Efesios, estaba Pablo orando precisamente acerca de ello. Y en su oración decía, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Recuerda que antes decía que todos llegamos a la plenitud de Cristo. Bueno, ahora nos está diciendo Pablo que cuál es la forma en que podemos llegar a esa plenitud. Cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios y podemos estar recibiendo fortaleza, porque necesitamos fortaleza en nuestro espíritu para poder no solamente actuar de acuerdo a su voluntad, sino para comprender lo más importante que debe de comprender el cristiano, lo que es el amor de Cristo. El amor de Cristo es infinito. El amor del ser humano es finito, tiene sus límites. Por eso cuando rebasas tus límites, porque no te amas ni tú solo, usas tu autoridad terrenal y en vez de edificar algo, en vez de construir una buena iglesia o una buena familia, destruyes. Porque usas la ofensa, usas la fuerza, usas el miedo sobre las personas, usas cualquier otra cosa, o cualquier otro recurso que no va a ir en pro de lo que hoy nos está enseñando el Señor, a ser uno. Primeramente tenemos que ser uno en Cristo para poder entonces ser uno con todos los demás, en el caso de la iglesia y en el caso de la familia. Si tú estás en plena comunión con el Señor, recibiendo esa fortaleza en tu espíritu y conociéndolo a Él, comprenderás entonces que ese amor infinito que va a ser una realidad en ti, ahora es lo que te va a mover para poder usar esa autoridad y ese poder sobre los demás. Todos, insisto, todos, absolutamente todos, independientemente del papel que nos toque hacer, ya sea en la iglesia o en la casa, necesitamos tener la autoridad y el poder de Dios. No solamente la autoridad y el poder de Dios, sino también la capacidad para usar esa autoridad y ese poder. Si no lo hacemos de esa manera, no estamos construyendo, no estamos edificando, no estamos en pro de la unidad. Y aquí necesito, y Dios también, en primer lugar, que todos entendamos, porque la iglesia tiene que ser una en Cristo, la familia tiene que ser una en Cristo, y cada miembro tiene que ser uno en Cristo, usando la autoridad y poder, usando la capacidad que te da Dios para poder ejercerla todos los días de tu vida. Necesitamos entonces ser capacitados de parte de Dios con los dones que Él reparte de acuerdo a su voluntad para poder seguir hacia ese camino que nos está dirigiendo el Señor de ser uno en Cristo, mediante entender el siguiente punto, que unidad no significa uniformidad. Unidad no quiere decir que todos vamos a ser igualitos. Gracias a Dios. ¿Decimos amén? Nadie va a ser igual al otro. No se trata de que sea igual al pastor y dice la iglesia, amén. Díganlo sin miedo, amén. Yo no soy igual que el pastor. Aleluya. Nadie es igual. Todos somos diferentes, todos hemos sido creados diferentes. 1 Corintios 12, 27. (12, 27) 1 Corintios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros, cada uno en particular. Desde ahí te está diciendo, cada uno es diferente. ¿En su familia todos son iguales? ¿Aquí todos son iguales? ¿En su trabajo todos son iguales? ¿En la escuela todos son iguales? ¿No hay ningún clon? ¿Está usted seguro? Bueno, Dios nos lo está diciendo así de sencillo. En la iglesia no es excepción. Cada uno es diferente. Ustedes son un cuerpo, pero cada uno constituye una parte de ese cuerpo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que están en la cocina, los que están con los talentos, los que abren la puerta, los que cierran la puerta, los que dan clases, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé ni me gusta cocinar, yo no podría estar en el talento. Amén. Como alguien diría, cuando yo le digo, oye, ¿vas a predicar? No, hombre, pastor, ¿cómo cree? Parece que le dije, estás condenado al infierno. Y no es así. Cada uno, el Señor nos da una capacidad y nos da un lugar. Cada uno en particular somos diferentes. Y dice el Señor, a cada quien le puse algo, una función. El versículo 29 dice Pablo, por si no se entendió, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Verdad que no? ¿Son todos papás en la casa? ¿O mamaces? ¿O hijos? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La intención de estas preguntas es decirnos que todos somos diferentes. Y eso constituye la unidad. Porque la unidad se trata de que todos siendo diferentes, cada uno en particular tiene una función diferente. Y toda esa función tiene que trabajar cada quien en lo que tiene. De tal manera que aquí lo importante es aprender a ponernos de acuerdo. En la casa es lo mismo. Queremos tener esa unidad, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo soy papá, tú eres mamá. Ahí empieza todo. ¿Te entendiste? Sí. Yo soy hombre, tú eres mujer. Yo pienso como hombre, tú piensas como mujer. Yo hablo como hombre, tú hablas como mujer. Yo siento como hombre, tú sientes como mujer. Yo tengo mi forma de tener una intimidad con el Señor, tú tienes la tuya. Yo lloro poco, tú lloras mucho, o al revés, porque están casos que son al revés. ¿Decimos amén? Amén. Entonces empezamos a notar esas diferencias. Ya lo entendimos. Sí, ya no me vas a pedir que te entienda. Entiéndase, que hable, que piense y haga como tú dices. Sí, entonces ya vamos camino bien avanzado. Ahora sí podemos enseñar a nuestros hijos. Hijos, cada uno de ustedes son diferentes. Pero los papás insisten, es que quiero que sea como él. Es que quiero que sea como mamá. Es que quiero que sea Messi. Es que quiero que sea no sé quién. Es que ya le compran todo el equipo y ahí está el chamaco y nunca lo meten a jugar. Pobre chamaco se queda frustrado toda su vida. Porque no nació para ser futbolista, ni nació para ser como el papá. O hacer las cosas que no pudo hacer la mamá. Es un ser en particular, al igual que tú. Así que si lo entiende el matrimonio, lo podrán transmitir a sus hijos y todos diferentes van a entender primeramente su rol, su función dentro de la familia, pero se van a poner de acuerdo. Y recuerde que todos los días vamos a tener desacuerdos, porque somos diferentes. Y cuando hay un desacuerdo, que no le gane la urgencia. Reconozcan que hay un desacuerdo. Y un desacuerdo es un acuerdo.
estamos en desacuerdo. Tan, se acabó. No depende de eso nuestra vida, no. De que haga esto, no depende de tu vida, no. Entonces cámbiale de canal. Y vamos a hacer otra cosa. Tenemos 4,000 tareas que hacer. Por eso luego se empantanan el crecimiento de una iglesia o se empantana el crecimiento de una familia, porque está duro y dale en una cosa, cuando hay tantísimas tareas que podemos realizar. Por eso el que logra la verdadera unidad se llama Cristo. Si tú quieres una verdadera unidad en la iglesia y en tu familia, necesitas a Cristo en tu corazón. Solo por tu fuerza no lo vas a lograr, y esto es importantísimo porque así es como se logran los grandes éxitos, porque solo nadie lo puede lograr. Entonces eso es lo importante para lograr una unidad, tanto en la iglesia como en nuestra familia. Vamos a ver el mejor panorama, el mejor escenario. Todos estamos aprendiendo a tener la autoridad y el poder del Señor. Estamos recibiendo su capacidad y con esa capacidad usamos su poder y su autoridad. ¿Decimos amén? Y estamos aprendiendo a ponernos de acuerdo sabiendo que cada uno de nosotros somos diferentes. Todo marcha bien. Pero nadie asegura que todos llevamos procesos diferentes de edad, de crecimiento, de madurez, de enseñanza, de profesión, de actividad, etcétera, etcétera. La vida sigue corriendo, es algo dinámico. Y va a haber momentos en que algo, en algún miembro de la familia, empiece a ocasionarle una confusión y lo empiece a desviar y provocar una separación futura. ¿Me explico? Cuando detectamos, y eso lo pido a cada miembro de esta iglesia, que alguien se empieza a sentir incómodo, que alguien empiece a hablar en otras lenguas, no precisamente angelicales ni espirituales. Cuando alguien te empieza a hablar de cosas extrañas, de cosas que, espérame, es que algo no concuerda con lo que estamos viviendo, no lo deje pasar, atiéndalo. Si su niño, ese lindo bebé, que ya empieza a caminar, que ya empieza a hablar, que ya empieza a tener una voluntad en acción, usted ve que empieza a tener una forma diferente a lo que es la unidad en la familia, intervenga. No lo deje pasar. Ay, es que es un pingo. Ay, es que es muy traviesito. Ay, es que salió el papá. Y el papá es un papá. ¿Y creen que con solamente dejarlo pasar? O lo otro, empiezas a usar tu autoridad terrenal. A mí me enseñaron que la letra solamente con sangre se aprende. A mí me zumbaron. Y aquí tengo la vara de la corrección, porque es bíblico, usa la vara de la corrección. Pero dice el Señor que lo golpees. Ni le digas hasta de qué se va a morir. Es que me desespera, como el chavo. No quería decirte esto, pero me salió. Y te aguantas, y te callas. Y hasta ya ibas a empezar a decirle a tu mamá, te callas. ¿Sí o no? ¿Has vivido algo de eso, Samuel? No. En alguna película tal vez lo conozco. Tenemos que estar muy al pendientes, igual en el matrimonio, la familia, en la iglesia. Imagínense que yo fuera un pastor así con esa actitud siempre terrenal. Pues no, es más, nadie me faltaría, nadie estuviera aquí, a menos que estuvieran enfermos y fueran masoquistas, porque nadie aguanta eso. Entonces,
cuando todo va caminando bien, el diablo siempre mete su bola y siempre mete sus narices y siempre mete algo y quiere romper esa unidad. El cristiano, que nunca debe dejar de ser cristiano, debe de recordar esto y vivir esto. Y acuérdate, airaos, coma, pégale a la pared, salte corriendo. Ya cuando se haya pasado un poquito, entonces ya vienes. ¿Qué? Pero no peques. ¿Te puedes enojar? Sí, dice airaos, y no dice precisamente de echarte aire. Te puedes airar, te puedes enojar. Pero si tú ya te conoces y luego le agregas que no tienes una intimidad muy buena con el Señor, vas a usar tu autoridad y tu poder. Entonces del enojo pasas al pecado. El enojo en sí no es el pecado, es el resultado de tu enojo que lo dejas crecer. Es que soy así, entonces échale la culpa a Dios. Dios te dio eso, pero también dice que va incluido algo que se llama dominio propio. Y ese dominio propio, úsalo, pero con el dominio propio que te da el Espíritu de Dios. Entonces sí puedes contenerte y no lastimar. ¿Decimos amén? Amén. Por lo tanto, cuando ves que alguien de la iglesia o de la familia, por ahí no lo ves muy bien, por ahí no empiezas a caminar, por ahí lo ves que está haciendo berrinchi, no te hace caso, por ahí lo ves que ya usa otras palabras, pues, no lo golpees, no lo maltrates, llévatelo al DIF. No uses eso, no te desesperes, no te traumes y acabes por decir, pues que Dios te bendiga. Así tenga 20, 25, 30 años, todos necesitamos que alguien, un cristiano, entienda esta palabra. Todos y me incluyo. Y va usted a ver lo que dice la palabra en Lucas capítulo 15. Nos va a hablar el Señor cómo necesitamos una gran disposición en nuestro corazón para hacer un gran esfuerzo, obviamente con la autoridad y el poder de Dios, para poder mantener esa unidad. Dice Lucas 15, 4 al 6. Primeramente el 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Es que ya fui, hermano, y no quiso. Es que ya no me habla. Es que ya no quiere. Es que ya me dijo de qué me iba a morir. ¿Y tú qué hiciste? Le dije 4,000 textos bíblicos, en pocas palabras, se fue al infierno si no regresa. No, pues perfecto, así vamos bien hacia la unidad. Es que mi hija ya tiene 20 y tantos años y le he dicho, y he hecho, ya, que haga lo que quiera. Yo ya le dije. Bye con tu vida. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha visto eso? Yo sé que en las telenovelas, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted, hablando en serio, cuando alguien de la iglesia no asiste? Un domingo dice, bueno, se quebró una pata. Pero 2 domingos, 3 domingos, ¿qué pasará? Alguien de iglesia, nos vamos a mover en el Espíritu de Dios. Ningún miembro va a dejar de ser atendido. La unidad ya está en proceso.
Los que estamos son los que el Señor ha dispuesto para poder ver a muchas almas, a 1000 generaciones. Esto es un hecho, hermanos. Amén. Así que si alguien usted ve que no viene, y usted sabe quién no vino hoy, no vaya con el bibliazo. La Biblia dice que no te dejes de congregar, porque ni sabe dónde está. Entonces, no. Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Es que ¿cuál callo me dolió? Ah, el del pie derecho me dolió hoy y precisamente hoy era el único día que tenía para lavar. Hoy. Y a las 11, de 11 a 1. Porque el pronóstico me dijo que a esa hora había sol nada más. Era de parte de Dios, hermano. Es para redarguir todo esto, ¿verdad? Es chida la palabra. Así que vaya, si usted ve que alguien está así, oye, vamos a hablar, vamos a platicar. ¿En qué te puedo ayudar primeramente? Esa es la primera pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Si tiene una hija o un hijo que no viene a los niños cuando están en la alabanza, desde chiquitos, enséñeles a honrar a Dios. No cierre sus ojos, el papá no debe cerrar sus ojos. Tiene que tener los ojos abiertos. No que estás así adorando y el chamaco ya está trepado allá en la ventana. Ah, el Señor lo cuida. No, que pero cuídelo usted. Vente, estamos honrando a Dios. Veme. ¿Cuántas veces? 4700 veces me vas a ver. Voy a usar la autoridad del poder de Dios, no el mío, no el enojo mío. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, instruye al niño. ¿Quién? Tú, en el camino. Si no, después, ¿qué vas a decir? No quiso, le di 4000 cintarazos, pero no lo entendió. Lo castigué 4000 veces, pero no entendió. Lo que decía hace un momento, es que ya tiene 20 años, ¿y qué? Es un alma de Dios, es una oveja, entiéndelo, es un alma. ¿A quién le corresponde en primer lugar? A nosotros, la iglesia y en la casa. Así que lléveselo de tarea. Si alguien en su casa anda trastabillando por ahí, usted no lo ve hoy aquí, no lo ve hoy aquí, terminado el servicio, hágame un gran favor, hable con esa persona. Hable con esa persona de la manera más amable y pregunte qué pasó, cómo estás, qué te pasa, te puedo servir. Yo lo voy a empezar a hacer. Así que no nos sorprende que de repente llegue a la hora de la comida, claro, para que ni interrumpa. Y ya comiendo, pues ya platicamos. Decía ayer el pastor Filemón, así conozco más a las ovejitas. Es una buena estrategia. Así que tenemos que tener esta disposición. ¿Queremos la unidad? ¿Estamos convencidos de que la unidad es algo esencial en la iglesia y en la familia? Sí. Entonces, no nos dejemos llevar y conformarnos con que todo ya está bonito, todo va muy bien, porque esto es dinámico y en cualquier momento puede haber detección de sospecha. Y si hay sospecha, ya, lléguele. Mire, Dios no se equivoca. Dios te dice aquí que Él te dé ese poder y esa autoridad. Sí se puede en Cristo, que me fortalece. No abandone usted la tarea que a usted le corresponde. A usted y a nadie más que a usted le corresponde. Y antes de decir ya no puedo, hazte para allá, o usar su poder terrenal, su autoridad terrenal, su capacidad, sus talentos terrenales. Acuérdese de aquí en adelante. Voy a preguntarle a Dios, porque aquí se trata de edificar. Y no tiene que ser esa persona igual que yo, porque ese es otro error que cometemos. Queremos ver, si nosotros andamos bien, queremos ver que la otra persona camine como nosotros andamos caminando, pensamos, etc. Pero lo primero, y les he enseñado, consulte el corazón de esa persona, vea qué hay en ese corazón, consulte a Dios, pero tenga esa disposición hasta encontrarla.
hasta encontrarla. Usted tiene que hacer un análisis bien concienzudo el día de hoy. Empiece por su casa. Si en su casa no hay unidad, empiece ahí. Si en la iglesia usted detecta que todavía no alcanzamos unidad, que evidentemente es todo un proceso, entonces pídele a Dios consejo para ir por esas almas y poderles ministrar. Pero ya vimos aquí, no con el poder nuestro, sino con el poder de Dios. No con las palabras nuestras, sino con las palabras que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Decimos amén? Entonces vamos hasta encontrarla. Versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros. Y es cuando dice, es la cruz que tengo que cargar. Sobre sus hombros. ¿Verdad? ¿No ha pensado así? ¿Es la cruz que tengo que cargar? No, dice que la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. ¿Quejándose? No. Gozoso. ¿Por qué? Porque en su corazón está Cristo. ¿Se ha puesto a imaginar lo que siente Cristo cuando un alma es recuperada? Lo que siente Cristo cuando un alma es salva, cuando un alma es regresada al buen camino. Es algo maravilloso y tiene que haber motivo de gozo. Y por un tiempo usted tiene que atender a esa persona, pero atenderla, pero no con sus fuerzas, sino con lo que Dios le dé. Por eso claudicamos, atendemos un ratito y dejamos. No, usted sígale. El Señor no va a parar. Independientemente de cada uno de nosotros, el Señor no va a parar. La idea es que nosotros no nos perdamos de la oportunidad que Él nos da y podamos rescatar entonces a esa alma que está a punto de perderse o está en pro de perderse o ya se perdió. Bueno, hay que ir por ella. En el momento que de plano ya ponga una barrera, construya una barda, etcétera, vaya, te quite toda posibilidad de contacto, aún así tú sigue orando por esa alma. Pero tiene que haber esa pasión en tu corazón. Y más tratándose de la familia. Yo tristemente he visto cómo madres o padres abandonan a sus hijos. Los he oído de propia voz. Ya les di lo que tenía que dar, que hagan lo que sea, ya están grandecitos. ¿Quién enseñó eso? El diablo. Es que ya no puedo. Ya, perfecto, felicidades. Es el momento en que Cristo sí puede. Pero no me abandone una ovejita, llámese familia o llámese iglesia. Ya no va a actuar con su poder, con su autoridad ni con su capacidad. Lo va a hacer en el poder, en la autoridad y en la capacidad que Cristo nos da a través de su Espíritu Santo. Den una ofrenda de palmas a Dios. ¡Aleluya! Y el versículo 6 dice, y al llegar a casa, dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay un gozo. Hay un gozo cuando tú la encuentras, cuando tú eres el instrumento de Dios para traerla nuevamente al camino. Hay un gozo en ti cuando tú estás atendiendo a esa persona, a esa ovejita. Hay un gozo, lo haces con gozo, no con queja. Entiéndelo. Esa persona es diferente a ti. Y si tú fuiste por ella porque la viste mal en un determinado grado, no esperes una respuesta inmediata de que va a decir, ya amén, ya estoy bien, ya me voy a componer. No. Va a ser un proceso en el cual también vas a estar aprendiendo algo maravilloso y único y esencial en la vida de todo cristiano. Vas a estar aprendiendo a amar a Dios para que con ese amor puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando lo logras, entonces dice aquí se cumple toda la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se cumple toda la palabra? Porque ya eres un corazón dispuesto a obedecerle y amarle todos los días de tu vida. Cuando caminamos así, entonces entendemos
¿por qué diría el Señor que vamos a tener aflicciones? Aseverándolo, no como probabilidad. Y no nos dice en qué momento las vamos a tener, ni nos dice si van a ser pequeñas o grandes. Aflicción es aflicción. Dice, pero confía, yo ya resolví eso. Y para que tú hagas eso, necesitas estar en unión con Cristo, para que a través de Él recibas esa autoridad y ese poder, para que a través de Él recibas esa capacidad para hacerlo. Si a ti te dio el gran privilegio, en primer lugar, de ser un cristiano, Él quiere también usar tu vida por un propósito. Si te dio el gran privilegio de estar al frente de un ministerio, con mucha mayor razón, te lo dio para que lleves mucho fruto. Si te dio el privilegio de ser papá o mamá, dice, cosa de mucha estima es el fruto del vientre. Es una herencia de Dios. Es un privilegio que tenemos los padres. Entonces puedes pensar, si Dios es bueno, no creo que me abandone para poder educar bien a mi hijo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya entendí. Con mi autoridad y poder definitivamente ya no. Me va a costar lágrimas. Cuestan lágrimas. Duele mucho. En la iglesia duele mucho como ministro. En casa duele mucho como papá. Sujetarte a Dios, rompiendo toda tu carne, para amar a Dios y con ese amor amar a tu prójimo como a ti mismo, es un proceso maravilloso, pero lo debes de llevar todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. El Señor nos dijo cuando dio la instrucción de que educáramos a nuestros hijos en el camino, ni tampoco cuando da esta enseñanza que iba a ser sencillo. No es sencillo, no es fácil, pero a menos que tú estés convencido de que es lo mejor que puede ocurrir en tu vida y que tienes el harto deseo de amar a Dios para amar a tu prójimo, y tu prójimo es aquí los que estamos en la iglesia, tu prójimo es tu esposo, tu esposa, tus hijos en casa, para amarte a ti mismo. Entonces dirás, Señor, lo difícil de todo esto soy yo. ¿Cómo me enseñas tú tu autoridad? ¿Con golpes? ¿Con regaños? ¿Con ofensas? ¿Con malas palabras? ¿Alguna vez le ha dicho Dios a usted, ya te di lo que te tenía que dar, a ver cómo le haces? De aquí en adelante la responsabilidad es tuya. Jamás. Jamás. Así que esta palabra de hoy, más que nunca les pido que la empiecen a aplicar en sus vidas. Créanme, es viva y es eficaz. Quebranten lo que tengan que quebrantar en sus corazones. Empiecen por su orgullo. Despójense de ese viejo hombre con el molde que antes tuvieron y dejen que Cristo forme una nueva criatura, forme un nuevo miembro de su iglesia, y podremos estar alabando y bendiciendo a Dios por 1000 generaciones. Cuando llegué con Santiago, no llegué en la mejor forma, llegué porque estaba en mal forma. Y esta enseñanza fue la primera que me dio. Dice, primero te voy a tener
Tú nada más ven, escucha, no te voy a dar ninguna responsabilidad. Yo ya predicaba y X y Z. Me atendió, me dedicó tiempo, vio primeramente la necesidad. Y gracias a eso, entendí que hay un amor que sobrepasa todo conocimiento. Y ese amor es el de Dios. Y ese es el que pido a cada uno de ustedes lo tengan en sus corazones. Pidan perdón por todos aquellos que han lastimado. Así sean sus hijos, su esposa, su esposo o hermanos en Cristo. Y díganle, Señor, hoy, óyeme aquí. Voy a ver de diferente manera a aquel hermano que es bien socarrón, que es rebelde entre los rebeldes. Voy a ir por mi hermana que no entiende. Voy a ir por mi papá, por mi mamá. A partir de hoy voy a estar con mi hijo. Apago mi celular, apago la tele. No te apago a ti, Señor, porque quiero empezar a vivir eso. Necesitamos la unidad. Y la unidad empieza con Cristo. Y el Señor va a tratar contigo de una manera maravillosa. Porque va a empezar a ejercer su autoridad y su poder, pero con su amor. No te va a lastimar. El Señor es todo un caballero. Te va a convencer de que quites todo aquello que te ha estado estorbando y te ha estado motivando para hacer de tal o cual manera. Te va a convencer para que tú le permitas que Él actúe en ti. Así que te voy a pedir que te pongas en pie. Siento en mi corazón algo que viví y que lo había dejado de hacer. Y pido perdón a Dios por eso. Aquí muchas almas están lastimadas. Y muchas almas han lastimado a mí. Porque ejercieron autoridad terrenal. Porque hablaron con sus palabras. Usaron su talento. Muchos están al borde de la desesperación. Algunos han abandonado ya la responsabilidad. Llámese esposo o esposa, llámese padre o madre, o llámese hijos. Llámese líder de esta iglesia. Llámese miembro de esta iglesia. Llámese una persona que quiere escuchar la palabra. Esto es para todos. Así que si tú sientes en tu corazón, si tú crees en tu corazón que Cristo está aquí y tú quieres aceptar la ayuda, entiéndase, transformación a su imagen y semejanza en tu vida, te voy a pedir que pases aquí al frente. Si tú necesitas quebrantar ese orgullo, ven aquí al frente. Aquí yo soy el primero en pasar. Voy a quebrantar mi orgullo. Voy a romper con las maldiciones que tenía hasta hoy todavía. Le voy a pedir perdón a Dios por lo que no he hecho. Le voy a pedir a Dios por lo que sabiendo hacerlo dejé de hacer. Le voy a pedir a Dios perdón por las justificaciones que he hecho para
mis errores. Como pastor te estoy abriendo mi corazón. No soy perfecto, pero el Señor me enseña a ser honesto. Así que si tú eres honesto con Dios y le estás creyendo a Dios, aprovecha este momento. No te cierres, por favor. No te resistas. Es un trato entre Él y tú, ahí en tu corazón. Nadie te va a escuchar. Si quieres, no abras tu boca, no pronuncies nada. Pero si esta palabra crees que es para ti y que la necesitas, ya no lo dejes para mañana ni para pasar. Que hoy empiece a transformar tu vida el Espíritu Santo de Dios que está aquí. Así que cierra tus ojos para que no te distraigas. Si no te distraes, puedes mantenerlos abiertos. Y abre tu corazón. Empieza a hablar con Dios. Yo no sé tu vida, no sé tu historia, no sé lo que estás pasando, lo que hayas pasado, no sé tus pecados, no sé tus errores. Dios los conoce todititos. Y no te trajo aquí para regañarte ni para decirte que te va a castigar. Aplicó lo último que escuchamos. ¿Sabes una cosa? Fue hasta tu casa, todos los días, hasta tu trabajo, hasta tu escuela, hasta el lugar donde te has encontrado. Todos estos días el Señor ha ido. Tal vez no lo sabías, tal vez no lo habías hecho consciente. Y ya te encontró. Y te ha traído a este lugar para que tú escucharas estas buenas noticias. Él te va a cargar. Y te va a cargar gozoso. Y ya le está diciendo a todo el cielo: ¡Hey! Las ovejas que se me habían perdido, ya las encontré. Ya están conmigo. Se están dejando que yo les quite las cargas. Se están dejando que yo las transforme. Están recibiendo y aceptando mi ayuda. Están quebrantando su orgullo. Están quebrantando su hombre exterior. Están permitiendo que mi Espíritu Santo ahora fluya dentro de cada una de ellas. Esto inicia hoy. Pero sé que esto mismo que hoy empiezan a vivir, lo pondrán en marcha. Y van a ir por sus ovejas. Van a ir por su matrimonio. Van a ir por sus hijos. Van a ir por los hermanos en Cristo. Van a ir por las ovejas que se perdieron. Van a anticiparse a aquellas que estaban a punto de irse. Porque hoy el Señor nos ha unido. Hoy el Señor empieza el trabajo de la unidad cristiana, Adonai, uno en Cristo el Señor. Hoy también inicia una vez más un trabajo en cada una de nuestras familias. Toma esta palabra, cree esta palabra, vive esta palabra. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás en el corazón de cada quien. Y yo sé que les estás convenciendo y los estás seduciendo con tu amor. Les estás dando el querer como el hacer para quebrar todo aquello que les ha imposibilitado recurrir a ti para usar tu autoridad y tu poder, para recurrir a ti y dejarse llevar por la capacidad que tú das, para recurrir a ti, para tener un espíritu de cordialidad y poderse poner de acuerdo con todos, para recurrir a ti
fortaleza, la pasión y el amor en sus corazones para ir por cada una de esas ovejas que aún no se convencen, que aún no caminan firmes. Glorifícate, Señor, en esta hora y bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, Señor. Confesamos por fe que la unidad ya se dio. Confesamos por fe que hoy el Espíritu Santo nos ha unido en una misma fe, en un mismo Señor, en una sola salvación. Confesamos por fe, mi Dios, que cada corazón está siendo transformado a imagen y semejanza tuya. Y confesamos por fe que esta unidad nos va a poder llevar a la plenitud en Cristo el Señor. Te damos gracias, mi Dios. Dele gracias a Dios. Ahora sí, abra su boca y dele gracias a Dios con sus palabras. Adore al Señor. Créalo y dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hemos recibido también tu perdón. Gracias, Señor, porque hemos recibido esta buena nueva que nos alienta, que nos motiva, que nos da fuerza para ir adelante, para vivir en unidad, Señor, contigo, vivir en unidad en esta iglesia, vivir en unidad en nuestro hogar. Todos en uno que eres tú. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale una ofrenda. Palmas a Dios. Gracias, gracias Dios. Puede pasar a su lugar. Puede pasar a su lugar. Aleluya. Algo distinto. Le voy a pedir a cada quien que vayan y saluden a una persona que tal vez nunca haya saludado. Tal vez tiene 40 años viniendo, menos. Se sienta, pasa usted por ahí, regresa y no saluda. Otra piedra, la última pedrada, pero esto nos va a hacer sentir lo que significa esta palabra ya con una autoridad y un poder diferente. Así que si quiere, empiece, salude a alguien que nunca haya saludado o saluda muy poco, pero todos.
ver, ¿todos han saludado alguna vez en su vida a Adriana? ¿Todos? Pues vas a saludar. Aquí está Adriana. Si alguien no la ha saludado nunca la vas a saludar. Pues se rompe todo. Ya está encontrado con ella. Aleluya. Hay que suavecitos, ¿verdad? Todos obedecemos. Amén. Sí, no me dice Adriana, toca. Adriana, no toque. Arrepiéntanse, pecadores. El parador dice, quédense, mire, las 3 de morado. Pónganle los micrófonos. Están demoradas. Aleluya. Adrianita, ves que faltaron mucha gente. Ay, no, ya acábatelo. Ya para que me dejes eso. Bueno, si algo pudimos constatar es que es verdad la palabra de Dios. Igualmente, hermana. Porque todos hicimos caso, todos obedecimos, fue dulce, fue amable y hubo un gran resultado en nuestros corazones. Esto es unidad, hermanos. Esto es unidad. Así que vamos a trabajar con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para que esta unidad de iglesia y ahora unidad en casa la estemos labrando día con día con día. No digo que no habrá casos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Usted hágale caso a Dios y no lo deje de hacer. La mejor estrategia se llama insistología. ¿Qué quiere decir? Todos los días, hasta que Cristo venga. Decimos amén, que Dios los bendiga, gloria a Dios, den una ofrenda de palmas.